¿Qué pasa cuando el club más rico de España no puede jugar en casa porque la burocracia le tiene secuestrado su propio estadio? Esto no es ficción. Es la realidad del Fútbol Club Barcelona en septiembre de 2025 y la historia que te voy a contar hoy va mucho más allá del fútbol. Si esta situación te parece tan surrealista como a mí, dale al botón de suscripción porque en este canal vamos a desmenuzar las historias más increíbles del fútbol mundial, esas que los medios tradicionales no se atreven a contar completa. Activa también la campanita, porque lo que viene en los próximos días va a ser épico. Imagínate por un momento que eres Laporta. Has vuelto a la presidencia del Barcelona con la promesa de devolver la grandeza al club. Has fichado a Lewandowski, has conseguido mantener a Pedri y Gavi, has vendido los derechos televisivos del alma del club para cuadrar las cuentas, has hipotecado el futuro con las famosas palancas económicas. Y cuando por fin parece que todo va bien, cuando el equipo vuelve a competir al más alto nivel en Champions League, resulta que no puedes jugar en tu propia casa. No es una metáfora, es literal. El Fútbol Club Barcelona, en 2025, sigue siendo un club sin hogar. La escena es casi cinematográfica. El PSG, ese equipo construido con petrodólares que representa todo lo que el Barcelona dice odiar, viene a visitarte en tu primer partido importante de Champions. Y tú no puedes recibirlos en el Camp Nou. Tienes que irte a Montjuïc, ese estadio que tiene más historia olímpica que futbolística, donde el eco de los gritos se pierde en gradas demasiado altas y donde la magia del Camp Nou simplemente no existe. Es como si te obligaran a celebrar tu boda en el garaje de tu vecino porque tu casa está en obras y no tienes permiso para habitarla. Pero vayamos por partes, porque esta historia tiene más capas que una cebolla y cada una de ellas duele más que la anterior. El Camp Nou, ese coloso que durante décadas fue el símbolo del más que un club, lleva más tiempo cerrado que abierto en los últimos años. Las obras de remodelación, que se suponía que iban a convertir el estadio en el más moderno de Europa, se han convertido en una pesadilla administrativa que haría sonrojar al mismo Kafka. Hablamos de un proyecto que comenzó con bombo y platillo, con renders espectaculares que prometían un estadio futurista, con capacidad ampliada, tecnología de última generación y todos los lujos que el fútbol moderno exige. La ironía es deliciosa y amarga a la vez. Barcelona, la ciudad que presume de ser cosmopolita, moderna y eficiente, no puede darle a su equipo más emblemático un simple papel que diga «sí puedes jugar en tu estadio». Ese documento, el permiso de primera ocupación, se ha convertido en el santo grial del barcelonismo. Un papel que probablemente no ocupe más de una hoja A4, pero que tiene el poder de mantener en el exilio al segundo club más laureado de la historia del fútbol europeo. Mientras tanto, en Madrid, el Real Madrid inauguró su Santiago Bernabéu, renovado sin mayores problemas administrativos. Los blancos, con esa eficiencia que a veces roza lo sospechoso, lograron completar su faraónica obra y obtener todos los permisos necesarios. ¿Casualidad? ¿Mejor gestión? ¿Contactos más influyentes en los despachos que importan? Cada uno que saque sus propias conclusiones, pero los hechos son incuestionables. Mientras uno juega en su palacio renovado, el otro sigue mendigando permiso para habitar el suyo. El comunicado oficial del Barcelona es un ejercicio de diplomacia corporativa que merece análisis. El club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios. Dicen, trabajando intensamente, como si fuera la primera vez que solicitan algo así, como si no llevaran meses, por no decir años, lidiando con la misma burocracia. Es la frase que usa tu compañero de trabajo cuando le preguntas por ese informe que debía haber entregado hace 3 semanas, estoy trabajando intensamente en ello. Y luego viene la parte más sutil del comunicado, esa que demuestra que los de comunicación del Barça saben muy bien lo que hacen. El Fútbol Club Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou. Complejo e ilusionante. Solo al Barcelona se le ocurre vender la incompetencia administrativa como algo ilusionante. Es como si tu casero te dijera que el hecho de que no tengas agua caliente es un proceso complejo e ilusionante hacia la modernización de las instalaciones. Pero hablemos de las consecuencias reales, porque detrás de toda esta tragicomedia hay millones de euros en juego y, lo que es más importante, la experiencia de miles de aficionados que se ven privados de vivir la Champions en su catedral natural. Montjuïc no es mal estadio. No nos malentendemos.
Tiene su historia, su encanto olímpico y para muchos partidos es más que suficiente. Pero no estamos hablando de cualquier partido. Estamos hablando de Barcelona versus PSG en Champions League. Estamos hablando de uno de esos enfrentamientos que definen temporadas, de esos partidos donde la atmósfera puede ser tan determinante como el resultado en el campo. Y esa atmósfera, esa magia que hace que el Camp Nou sea único, simplemente no se puede recrear en otro sitio. Los jugadores también lo notan. Por mucho que los futbolistas profesionales estén acostumbrados a jugar en diferentes estadios, hay algo especial en jugar en casa, en tu casa de verdad. El Camp Nou tiene una acústica particular, una geometría que amplifica el rugido de la afición de una manera única. Los vestuarios, los túneles, cada centímetro de ese estadio está impregnado de historia y victorias. Montjuïc, por muy digno que sea, no deja de ser un escenario prestado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque esta situación nos obliga a preguntarnos cosas incómodas sobre el fútbol moderno. ¿Realmente importa dónde juegas si tienes buenos jugadores? ¿Es el estadio solo un contenedor o forma parte integral de la identidad de un club? ¿Qué pasa cuando un club que se define por su historia y tradición se ve obligado a jugar en territorio neutral? El PSG, por su parte, debe estar frotándose las manos. Enfrentarse al Barcelona ya es complicado de por sí, pero hacerlo en el Camp Nou, con 100.000 aficionados rugiendo, es otra cosa completamente diferente. En Montjuïc, con menos capacidad y menos ambiente, el factor campo se reduce considerablemente. Es como si Mike Tyson tuviera que pelear en el jardín de su casa, en lugar de en Las Vegas. Sigue siendo peligroso, pero pierde parte de esa aura intimidante. Pero vayamos más allá, porque esta historia del Barcelona sin hogar nos dice mucho sobre cómo funciona realmente el poder en España. Aquí tenemos a una de las instituciones más poderosas del país. Un club que mueve cientos de millones de euros, que emplea a miles de personas, que genera un impacto económico brutal en la ciudad de Barcelona, y resulta que no puede conseguir un permiso administrativo en tiempo y forma. ¿Es incompetencia? ¿Es un problema sistémico? ¿O hay algo más oscuro detrás? No seamos ingenuos. En un país donde la política y el fútbol van de la mano desde hace décadas, donde los presidentes de los grandes clubes tienen línea directa con ministros y alcaldes, donde los estadios se inauguran con presidentes del gobierno cortando cintas, es difícil creer que la situación del Barcelona sea solo mala suerte administrativa. ¿Será que alguien en algún despacho ha decidido que el Barcelona necesita una lección de humildad? ¿Será que las tensiones políticas entre Cataluña y Madrid han encontrado una nueva forma de expresarse a través de permisos de obras? ¿O simplemente estamos ante el ejemplo perfecto de cómo la burocracia española puede paralizar hasta al más poderoso? La realidad es que mientras el Barcelona sigue esperando ese papel mágico, la Champions League no espera a nadie. Los rivales vienen, los puntos se disputan y cada partido que juegas fuera de casa es una pequeña derrota antes de que ruede el balón. El fútbol moderno no perdona, y menos aún a nivel europeo, donde cada detalle puede marcar la diferencia entre la gloria y el fracaso. Y hablando de fracasos, recordemos que este no es un problema nuevo para el Barcelona. La gestión de las obras del Camp Nou ha sido un desastre desde el primer día. Presupuestos que se disparan, plazos que se incumplen, promesas que se evaporan como el humo. Es la historia de siempre en las grandes obras públicas españolas, pero aplicada al fútbol privado. Una mezcla explosiva de ambición desmedida, planificación deficiente y probablemente algunos bolsillos que se han llenado por el camino. Laporta prometió que el nuevo Camp Nou sería una realidad mucho antes de lo que finalmente está siendo. Las fechas se han ido posponiendo una y otra vez y cada retraso cuesta millones de euros en pérdida de ingresos, en alquiler de estadios alternativos, en imagen de marca deteriorada. Porque seamos claros, que el Barcelona tenga que mendigar estadios como un equipo de segunda división no es precisamente la imagen que quiere proyectar un club que compite por ser el mejor del mundo. La situación se vuelve aún más surrealista cuando pensamos en las fechas. Febrero de 2026 es cuando, según las previsiones más optimistas, el Barcelona podría volver a jugar en Champions League en el Camp Nou. Estamos hablando de año y medio más de exilio. Como mínimo, año y medio en el que rivales europeos vendrán a Barcelona a jugar en un estadio olímpico, mientras el verdadero Coliseo culé permanece cerrado por culpa de papeleos. Es imposible no comparar esta situación con otros grandes clubes europeos. El Real Madrid, como ya mencionamos, gestionó su renovación con una eficiencia casi alemana. El Bayern Múnich,
cuando renovó el Allianz Arena, lo hizo sin perder ni un solo partido en casa. El Manchester City construyó el Etihad Stadium prácticamente desde cero y en menos tiempo del que el Barcelona lleva tratando de reformar el suyo. ¿Qué dice esto sobre la gestión del Barcelona? ¿Qué dice sobre la eficiencia de las instituciones catalanas? ¿Qué dice sobre la capacidad real de los dirigentes que prometen la luna y luego no pueden conseguir ni una licencia de obras? Pero quizás lo más fascinante de toda esta historia es cómo refleja las contradicciones del fútbol moderno. Por un lado, tenemos un deporte que se ha globalizado hasta el extremo, donde los jugadores pueden valer 200 millones de euros, donde los derechos televisivos se venden por cifras astronómicas, donde cada detalle está medido y optimizado para generar el máximo rendimiento económico. Por otro lado, tenemos situaciones como esta, donde el club más sofisticado del mundo no puede jugar en casa porque falta un sello en un papel. Es la metáfora perfecta del mundo en el que vivimos, hiperconectado y ultramoderno, pero todavía dependiente de burocracias arcaicas que pueden paralizarlo todo con un simple no o un todavía no está listo. Los aficionados del Barcelona, mientras tanto, son los grandes perjudicados de toda esta situación. Ellos han pagado sus abonos, han mantenido su fe en el club a través de años difíciles, han aceptado las famosas palancas económicas que hipotecaron parte del futuro del club y ahora se ven obligados a desplazarse a un estadio diferente para ver a su equipo en la competición más importante de Europa. Y no se trata solo de la comodidad o la costumbre, se trata de identidad, de pertenencia, de ese sentimiento que hace que el fútbol sea algo más que un simple deporte. El Camp Nou no es solo un estadio para un culé, es su segunda casa, el lugar donde ha vivido las mejores y peores emociones de su vida futbolística. Obligarles a ir a Montjuïc es como pedirles que celebren la Navidad en casa del vecino. Se puede hacer, pero no es lo mismo. La ironía es que Barcelona, la ciudad, es una de las más visitadas del mundo. Millones de turistas vienen cada año atraídos, entre otras cosas, por la posibilidad de visitar el Camp Nou. Es una de las atracciones turísticas más importantes de Cataluña. Y ahora resulta que ni siquiera los propios barcelonistas pueden disfrutar de su estadio cuando realmente importa. Pero quizás, solo quizás, esta situación tenga también su lado positivo. Tal vez sea una oportunidad para que el Barcelona demuestre que su grandeza no depende de las piedras y el cemento, sino de su filosofía, de su manera de entender el fútbol, de la calidad de sus jugadores y de la pasión de su afición. Tal vez sea el momento de demostrar que el Barcelona es más grande que su estadio, por muy histórico que sea. Al fin y al cabo, algunos de los momentos más épicos de la historia del fútbol han ocurrido en escenarios inesperados. ¿Quién dice que la noche del 1 de octubre en Montjuïc no pueda convertirse en una de esas noches mágicas que se recuerdan para siempre? ¿Quién dice que la incomodidad de jugar fuera de casa no pueda convertirse en el combustible extra que necesita el equipo para dar lo mejor de sí mismo? El PSG viene avisado. Mbappé ya no está, pero siguen siendo un equipo temible, construido para ganar la Champions League que se les resiste año tras año. Enfrentarse al Barcelona en Montjuïc puede parecer más fácil que hacerlo en el Camp Nou, pero también puede ser más peligroso. Un Barcelona con ganas de demostrar que no necesita su estadio para ser grande puede ser más letal que un Barcelona cómodo en casa. Y aquí llegamos al quid de la cuestión. ¿Realmente importa dónde juegas si tienes la calidad suficiente? ¿Es el factor campo un elemento determinante o solo una excusa más para justificar los fracasos? La respuesta, como casi todo en el fútbol, es compleja. Por supuesto que importa jugar en casa, por supuesto que el ambiente ayuda, que la familiaridad con el entorno da ventajas, pero también es cierto que los grandes equipos, los que aspiran a ganar Champions, deben ser capaces de competir en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. El Barcelona de Guardiola ganó Champions jugando finales en estadios neutrales. El Madrid de Zidane conquistó Europa jugando semifinales y finales lejos de casa. Los grandes equipos se adaptan, superan las adversidades, convierten los problemas en motivación extra. Tal vez sea eso lo que necesita el Barcelona de 2025, convertir la adversidad en fortaleza, transformar el exilio en una oportunidad de demostrar su grandeza. Tal vez Montjuïc no sea una condena, sino una bendición disfrazada. O tal vez no. Y simplemente estemos ante otro capítulo más de la interminable novela de despropósitos que ha sido la gestión del Barcelona en los últimos años. Tal vez, dentro de un par de años, recordemos esta época como el momento en que el club tocó fondo, cuando ni siquiera podía jugar en casa por culpa de la incompetencia de sus dirigentes. El tiempo lo dirá, como siempre. Pero mientras tanto, el fútbol continúa,
Los partidos se juegan y los puntos se disputan. El Barcelona tendrá que demostrar en Montjuïc que sigue siendo grande, que puede competir contra cualquiera en cualquier lugar. Y nosotros, como aficionados al fútbol, tendremos la oportunidad de ser testigos de un momento histórico, aunque sea por las razones equivocadas. Porque al final, eso es lo que hace grande al fútbol, su capacidad para sorprendernos, para emocionarnos, para generar historias que van mucho más allá del resultado final. La historia del Barcelona sin hogar ya es una de esas historias, independientemente de cómo termine. ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que el Barcelona está siendo víctima de la burocracia o de su propia incompetencia? ¿Piensas que puede usar esta situación como motivación extra o será un lastre más en su camino hacia la gloria europea? Déjamelo en los comentarios, porque estas son las conversaciones que hacen grande al fútbol. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir debatiendo sobre las historias más fascinantes del fútbol mundial, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque en los próximos días vamos a seguir destripando todo lo que los medios tradicionales no se atreven a contar completo. El fútbol es mucho más que lo que pasa en los 90 minutos. Y aquí vamos a demostrártelo semana tras semana.